Dios, aplauda más fuerte a Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amada iglesia, amado hermano, puede tomar asiento en esta noche. Dios lo bendiga. También saludamos a los que están escuchando esta clase. Hoy tocando el 8º mandamiento, que es no robarás. Amén, vamos a estar escudriñando, profundizando, estudiando a fondo cada palabra, soy exagesis tanto en la palabra hebrea, también en el griego, y entendiendo no solo el propósito del mandamiento, sino también el resultado que tenemos y cómo alcanzar, amén, poder obedecer, ser obedientes y ver cómo obra Dios a través de nuestra vida, a través de su ley. Recordamos haciendo un repaso, todos prestamos atención, mientras vamos abriendo la Biblia, en Génesis capítulo 20, en Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Fíjense que ya vamos por la 7ª clase. Vamos por el 8º mandamiento. Éxodo 20. Y solo hemos estudiado un capítulo y algunos versículos del capítulo 20 de Éxodo. Así que fíjese el alcance y lo maravilloso que es estudiar la palabra de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Por eso Dios lo bendiga, que en estos tiempos ha aceptado, ha respondido a ese llamado que Dios está haciendo para estudiar su palabra. Porque de hecho, una de las señales de los últimos tiempos, Jesús dijo, tengan cuidado, cuando los discípulos le preguntaron, San Mateo capítulo 24, Señor, ¿cuáles serán las señales del fin de los tiempos? Y Jesús le dijo, entre todas las señales, comenzó con la primera, cuidado que no los engañen. Cuidado que no los engañen. Y para no poder ser engañado, para no caer en la artimaña de este mundo, de Satanás, debemos estudiar su palabra. Amén. Los 10 mandamientos, la ley de Dios, que es el código espiritual para el ser humano. Disculpe la voz en este día tomada. Por eso le pido que preste atención. No se distraiga por nada y comenzamos. Éxodo capítulo 20, versículo 15. Éxodo capítulo 20, versículo 15. ¿Lo tienen todos? Y dice, no hurtarás. ¿Alguno tiene otra versión o otra Biblia que puede decir no matarás? Amén, hermano. No hurtarás. No hurtarás. Toda su Biblia, su versión o la traducción tiene un no hurtarás. No hurtarás. Amén. En algunas versiones dicen no robarás. Sí. Amén. Sí. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Primero, comenzamos. Escuche bien y presta atención. No robarás. Fíjese, de los tiempos, del principio de los tiempos, el Señor ha enseñado, ha instruido a su pueblo con esta enseñanza, con este mandamiento, y como cada uno de ellos es importante para nuestra vida, pero escuche bien, el propósito, presta atención, el propósito de los mandamientos no era vencer al pecado, sino descubrirlo. Haciendo un repaso, una breve introducción, el propósito de los mandamientos no era vencerlo, digan conmigo, el propósito de los mandamientos no era vencer al pecado, sino descubrirlo. Ese era el propósito, porque jamás el hombre, el ser humano, después de la caída, después de la desobediencia, no puede vencer al pecado, porque si no, entonces, ¿por qué hubiese venido Cristo a salvarnos? Es por eso que Dios mandó, instruyó y diseñó a los mandamientos, a su ley, no para poder vencer al pecado, sino para descubrirlo. ¿Y qué pasa si descubrimos a un monstruo, no? Y no lo podemos vencer, salimos corriendo. Es como hizo, gracias, es como hizo José, ¿se acuerdan? Delante de la tentación de la mujer de Potifar, no la enfrentó, sino que huyó, salió corriendo. Entonces los mandamientos fueron para descubrir, es el reflejo, es el espejo, acuérdense la perspectiva de cómo Dios nos ve a nosotros, y era necesario, porque si no, no sabríamos qué es pecado. Y fíjense, la ley fue dada. Y ahí, ¿saben qué pasó cuando empezó a darse la ley? Cuando fue dada la ley,
el pecado abundó, porque no tenían conocimiento del pecado, sino fue hasta que vino la ley. El apóstol Pablo escribió, Gálatas capítulo 3, que así como cuando vino la ley el pecado empezó a abundar, era un contraste o el trasfondo de lo que había de venir. Y asimismo iba a pasar que cuando venga Cristo y su gracia, la gracia iba a sobreabundar. A ver, voy a decirlo en palabras más no entendibles. El pecado hizo que la gente entienda y quiera hacer más pecado, porque acuérdense que somos pecado, vamos tras de ello. Cuanto más se conoce el pecado, más se comete, porque esa es nuestra naturaleza. Pero así como el conocimiento del pecado, o sea, cuando yo conozco el pecado, lo quiero hacer, así cuando conocemos la gracia de Cristo, queremos saber más de Él. Amén. Es por eso que su palabra dice, Jesús dijo que en los últimos tiempos la gracia sobreabundará. La palabra dice que el pecado, la oscuridad, la tiniebla, la maldad abundará, pero sobreabundará la gracia. Esto quiero decir, amados hermanos, no sé cómo lo va a hacer Dios, no sé de qué manera lo va a hacer, pero su gracia en estos últimos tiempos, así como la maldad y el pecado hizo que sobreabundara, que todo el mundo quiera pecar, en los últimos tiempos la gracia va a hacer que todo el mundo se quiera arrepentir. Den un fuerte aplauso al Señor. ¡Gloria a Dios! Entonces, claro, cuanto más se conoce, se recorre el mal y alcanza. Por eso las redes sociales fue una artimaña de Satanás. ¿Se acuerdan de clases pasadas? El último armamento, el último arma, le podemos decir la bazuca de Satanás para esos últimos tiempos, era robarte el tiempo. Y a través de las redes sociales, fíjense cómo la tasa de mortalidad en cuanto al suicidio ha bajado, ha descendido hasta adolescentes, porque a través del celular va recorriendo la idea del suicidio. Entonces, así mismo, cuando se escucha la idea, el pensamiento, se han hecho experimentos científicos en cuanto usted pone una persona, por ejemplo, un adolescente del campo, y el niño, el adolescente, ayuda al padre, ayuda a dar vuelta, a plantar, a hacer la cosecha, a dar vuelta a la tierra. Recuerdo a mi abuelo Mario, nos hacía a todos los niños a que le demos vuelta a la tierra. Nos daban, me acuerdo ese tiempo, 5 o 10 centavos, pero nosotros contentos y empezábamos a dar vuelta a la tierra. Nos enseñó a lo que era cosechar, no hacer el surco. Primero dábamos vuelta a la tierra, después hacíamos el surco, después se ponía semilla, después se cuidaba, se regaba. Eso es el campo. Ahora, si hizo el estudio, usted saca a un adolescente y lo pone en plena capital microcentro y ya empiezan las ideas a contagiarse de los compañeritos, de los amigos, ¿no? Que se puede fumar, que se puede tomar, que le puedo desobedecer a mi papá y no pasa nada. ¿Por qué? Porque se da conocimiento del pecado. Entonces, la ley fue dada no para vencer al pecado, porque nuestra naturaleza pecaminosa no lo puede, sino para descubrirlo. Ahora ya sé cuál es el problema, y al saber cuál es el problema, es como cuando usted va en busca de un diagnóstico al médico. Usted no sabe qué es lo que tengo, pero por ejemplo hay fiebre, hay gripe, va al médico y le dice, esta es la enfermedad. Y así mismo no fue hasta que Cristo vino a este mundo hace 2026 años y dijo que este era el problema de la humanidad, el pecado, y Él era la solución, Él era la sanidad, Él era la cura. Por eso la cura contra el pecado es la gracia de Cristo dada en la cruz. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¡Gloria a Dios! Entonces, Éxodo capítulo 20, versículo 15, no hurtarás. Seguimos un poquito más en esta introducción. Se ha hecho, fíjense, el mundo ha ido en contra de este mandamiento, no robarás, y hasta lo ha romantizado. Por ejemplo, historias como Robin Hood. Ha dado vuelta, no, o sea, no es malo robar si robás para los pobres. No es malo robar si robás por una buena causa. O sea, justifican el robo. Robin Hood, ¿no? ¿Se acuerda la historia? El bosque de Ravenswood, bueno, así se llamaba en Inglaterra, y él decía, se hizo famoso esta historia. Hasta el día de hoy no saben si es una historia o algo real, pero ha quedado ya marcada, ¿no? Robaba para le sacaba a los ricos para dar a los pobres. Entonces estaba bien robar. Ahora, con el tiempo, fíjense, hay un filósofo alemán, Karl Marx, que decía también que el problema era la diferencia de clases, ¿no? Que se tenían que levantar la plebe contra el proletariado, o sea, los pobres contra los ricos. Había que sacarle todo a los ricos y dárselo a los pobres, y ahí se iba a estabilizar todo. Pero sigue siendo robo. Es robo. Con el tiempo, hasta el día de hoy presente, ejemplos de ese pensamiento horrible tenemos como Cuba,
¿no?, que ha utilizado ese pensamiento, lo ha transformado o lo ha implementado en la política y ha destruido un país. Tenemos también aquí cerca, en Venezuela. Entonces, ahí entiende que el robo sigue siendo, por más que le quieran justificar, o la política, ¿no?, roban pero hacen. ¿No escuchás esa frase? No importa si robó, mientras haga. De hecho, hasta el día de hoy hay gente que se reúne para aplaudir en un balcón a una persona que robó miles y miles de millones a nuestro país. Y dice, no, pero roban pero hacen. Entonces, debemos tener mucho cuidado. A los jóvenes, dice, no, depende del contexto social. Cuando roban o cometen un robo, empiezan, no, hay que investigar a la familia. Hay que ver si fue adoptado, hay que ver si fue abandonado en la puerta de una iglesia, de un convento. Y empiezan así a cambiar, a tratar de justificar lo que Dios ya dijo. Dios ya dijo en su ley que es pecado. No robarás, no se ha de hacer, no se ha de cometer robo o hurto. Y ahora vamos a entender que cuando nosotros cambiamos o queremos poner nuestra justicia, porque eso es la justificación del hombre, ¿no? Robó. El que roba es un ladrón, no hay forma, no hay vuelta que le dé, es un ladrón. El que roba es un ladrón, el que mata es un homicidio o un asesino, como eso hemos estudiado en la clase anterior. Entonces, cada acto tiene su consecuencia. Entonces, por eso está el mundo como está, y de hecho en decadencia. Por eso es que tiene que volverse a Dios. Y eso es algo que vamos a estar tocando en esta clase. Éxodo capítulo, vamos a ir repitiendo, Éxodo 20, fíjese, solo una palabra, solo un versículo. De hecho, está entre los versículos más pequeños, más cortos, no hurtarás. Y viene en su exagesis o en su profundidad de enseñanza en la palabra del hebreo, si lo quiere anotar, del hebreo, la palabra o el término que se utilizó en hebreo, lo tignov. Recuerdo que todo esto está en el material que les enviamos, tanto a los estudiantes hoy presentes como a los que están estudiando están escuchando esta clase a distancia. Lo tignov, yo se lo deletreo, L-O-T-I-G de gato, sí, N de no robarás, O y B corta. Lotignov. N-O y B corta al final. Sí, Lotignov. Sí, está bien. Quédese tranquilo que está en el material. ¿Qué significa esta palabra del hebreo antiguo? Dice, significa no robar o hurtar o tomar algo ajeno. Significa robar, hurtar o tomar algo ajeno. Fíjense, este significado, estos términos, robar, hurtar, ¿a qué le recuerda? ¿Se acuerda Cristo haciéndose en contraste, en diferencia, como el buen pastor contra el ladrón que viene a hurtar y robar? Entonces, y del griego, acuérdense, primero hablamos en hebreo y ahora en el griego encontramos la palabra que es hurtar. En el griego es, vamos a ir directamente a su etimología, klepto. Klepto con K. Klepto, que de ahí se deriva la palabra kleptómano. Klepto, sí, con K, así como suena. Sí, K de kilo. Klepto. Sí, klepto, muy bien. Klepto. Y de ahí se deriva la palabra cleptomanía, esta la conocemos. Anotó, klepto, esto es en el griego, acuérdense, el hebreo es loktimnov, y en griego, klepto. Estamos hablando de la palabra hurtar que se utilizó en la palabra de Dios. Ahora, si ya anotó, presta atención. Klepto, de ahí encontramos la palabra cleptomanía. ¿Qué es la palabra cleptomanía? Si usted no lo sabe, si está escuchando esta palabra por la primera vez, fíjense, esto lo ha derivado de una descripción de la psicología, ¿no? Que cleptómano es aquella persona, o cleptomanía es aquella padecida, es un trastorno. Fíjense la derivación, no dicen que es pecado, dicen es un trastorno. Otra vez volvemos a la justificación del hombre, del ser humano. Es un trastorno, la cleptomanía dice, es un trastorno de la persona que no puede resistir al impulso de robar. O sea, es una enfermedad, no está mal, está enfermo, dice. No puede evitar robar, qué pobrecito.
te pasa, no invitas a tomar mate y cuando se fue, te falta la heladera, te falta el televisor. Pobrecito, te falta el celular. ¿Querés llamar a la policía y no tenés celular porque ya te lo llevó? Y te vuelva, no, pobrecito, es cleptomanía, sufre de cleptomanía. Tengan cuidado que también así. ¿Qué es cleptomanía? Es la padecencia o el trastorno de no poder resistir el impulso de robar. Tengan cuidado que también de ahí está mundomanía, que es, escuche bien, es la incapacidad de resistir volver al mundo. Tengan cuidado. No lo puedo resistir con amigas del mundo, o de amigas, amistades del mundo, o no puedo resistir en busca de la música del mundo, ¿no? Así hay creyentes, voy a bailar un poquito nomás. No pueden resistir el impulso de ir detrás del mundo. Por eso tenemos que tener cuidado con todas las manías. Cleptomanía, mundomanía. Ahora, entrando en esto de no robarás, mucho cuidado, claro, así volvemos a la justificación. Tratan de, podemos decir, de romantizar lo que el Señor ha dicho, que eso es pecado. ¿Por qué? Porque ahora sí entramos, ¿no?, en la enseñanza y lo que el Señor, ¿por qué Dios mandó o hizo este mandamiento? Porque quería cuidar primeramente la integridad del corazón. Porque usando las palabras, escuche bien, tanto del hebreo lotigno como del griego klepto, uniendo las dos encontramos un significado en común, y esto es hacerse de ganancias deshonestas. Ponga así, hacerse de ganancias deshonestas. Hacerse de ganancias deshonestas. Ahora, la palabra deshonesto, lo veo hoy, quédese tranquilo, está siendo grabado. Por eso grabamos la clase, por si le queda ahí algún término ahí flotando, que ese tranquilo, está todo grabado. La palabra deshonesto, ¿qué significa? Es irse, alejarse o apartarse de la verdad o de lo verdadero. O sea, si unimos cada significado, significa hacerse de un bien o de un material o de algo, de una circunstancia, de una persona o un beneficio, pero de una manera deshonesta. O sea, alejándose de la verdad o de cómo Dios quiere que sea. Apartarse de lo que Dios dijo que es la verdad. Apartarse de la verdad. Apartarse de la verdad es adquirirse de un beneficio. Puede ser material, puede ser circunstancial, puede ser una persona, puede ser lo que lo rodea. Hacerse de eso, tomarlo de manera deshonesta, a mi beneficio, a mi favor, en pos de lo que yo quiero, no de lo que Dios quiere. Y eso es, Dios quiere que todo lo que llegue a tus manos, ¿se acuerdan que venimos en cada clase? Es para que le sirvas. Para que le sirvas, porque eso es lo que quería. Dios dio su ley para que tenga un contexto, para que su pueblo tenga un encuadre de cómo servirle, porque para eso Dios lo había liberado de la casa de esclavitud de Egipto. Para que, dice, deja ir a mi pueblo, en Éxodo capítulo 8, para que vaya al desierto y me sirva, para que me adore. Para eso lo había liberado. Entonces el marco o el encuadre o los límites, que no era algo en contra de su pueblo, no lo limitaba al pueblo, sino que lo resguardaba. La ley, los mandamientos no limitaba al pueblo, sino que lo protegía. Era el marco de protección, era la reja de protección. Era con el propósito y el resultado para que les sirva. Y dentro de ese marco, dentro del servicio, es donde funcionan, donde tienen poder estos mandamientos en nuestra vida. Porque siempre va a ser el camino del servicio. Digan conmigo, siempre el camino es el servicio. Claro, porque ¿saben qué? Cuando tomamos el camino del servicio, en algún momento siempre se va a cruzar con la esquina del cielo. Siempre el camino del servicio se cruza con la esquina del cielo. Y cuando encontramos ese punto, todo es paz. Digan conmigo, todo es paz. Cuando estamos dentro de ese camino, todo es paz, claro que sí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor? ¡Gloria a Dios! Entonces, ahora nos quedamos con ese término, que es ganancia deshonesta, o sea, apartada de la verdad. Entonces, el mandamiento que Dios dio protege la honestidad y la integridad de nuestro corazón. Jesús dijo, y ahora sí vamos rápidamente a la palabra de Dios, San Mateo capítulo 7, versículo 21. San Mateo, si el mandamiento no robarás
Dios lo dio para proteger la integridad del corazón, o sea, para que sea honesto, para que siempre esté en el camino del servicio, de la verdad. Jesús dijo en San Mateo capítulo 7, o sea, Dios guardaba a través del mandamiento el corazón. ¿Por qué? Porque Jesús dice en San Mateo capítulo 7, San Marcos capítulo 7, versículo 21, que el problema está en el corazón, porque dice lo que contamina al hombre. Si ya lo encontró, yo se lo leo. Dice, versículo 21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos. Ahí estamos, o sea, el corazón es el que quiere y va en busca de la ganancia deshonesta, o sea, en busca de lo que Dios no te dio o no te quiere dar, o no es lo que Él bendice o bendijo. Porque acuérdense que solo el cristiano, solo el que sirve a Dios, no le dice a Dios bendice lo que hago, sino que hace lo que Dios ya Él bendijo en su palabra. Y sigue diciendo Jesús, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldicencia, la soberbia y la insensatez. Todos estos cualidades, podemos decir, o palabras que el Señor habló de características del corazón natural del hombre, van en contra de lo que Dios, o del diseño de Dios para sus hijos. Todo esto va en contra de aquellos que le quieren servir a Dios. Cuando queremos servir a Dios, chocamos contra estos pensamientos. Y no vienen del contexto social como quiere hoy, ¿no? Te quiere decir o engañar la sociedad. Depende de dónde nazcas, depende de quién te rodea. No es así. Hay niños que han salido de padres, podemos decir, delincuentes, y han salido niños honrados. Y viceversa. Hay historias de padres que son, podemos decir, honrados, o van a buscar esa ganancia honesta, o son policía y su hijo, ¿no? La típica historia, padre policía, hijo ladrón. Entonces ahí podemos ver que no podemos determinar las cosas más que Dios. Entonces, volvemos a leer, porque de dentro dice, no es de afuera que viene la maldad. Muchos dicen, no, le echan la culpa al trabajo. ¿Por qué no servís a Dios? ¿Por qué no dejas todo por Dios? No, porque el trabajo, porque la comida, porque la casa, porque la familia, porque... No, dice, de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan a todo el cuerpo. O sea, nace de adentro. ¿De dónde sale? De mi propio corazón carnal. Está acá, en el chip averiado, podemos decir, en el chip averiado, sale de ahí y contamina a todo mi cuerpo. Del versículo 21 al 22, Jesús, esta declaración destruye, fíjense, versículo 21 y 22, destruye lo que Jesús dice, su declaración, no la nuestra, dice, destruye el pensamiento humanista de que el corazón natural es bueno. Digan conmigo, no es así. Nuestro corazón es malo. Ya está averiado, ya de fábrica, desde Adán y Eva, desde el Edén, de la desobediencia. Luego vamos a tocar un poquito más de eso si el tiempo nos da, pero ya viene averiado. Toda persona nace bajo la ley o esclavo al pecado. Es por eso que hoy, fíjense, las filosofías o los pensamientos humanistas te hacen creer que no se puede arreglar el hombre. No es así, no se puede arreglar. Por más fuerza o intento que las filosofías o los seres humanos traten de hacer en querer cambiar por sí solos al corazón, solamente son obras en vano. Solamente es, como dijo Salomón en Eclesiastés, vanidad de vanidades. Es como correr tras el viento, o querer, no se traduce, o contextualizando una paráfrasis de este tiempo, cuando Salomón dice vanidad de vanidades, hoy sería, es como querer atrapar al viento. Es absurdo que vos quieras por tu propio pensamiento querer cambiar. Y el versículo 23
Dice, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Jesús está diciendo que es por eso que hay, todo ser humano está la necesidad absoluta de un nuevo nacimiento, de un nuevo corazón, porque ahí está el problema. ¿Por qué no le servimos? Hablo en general y a todos los que están escuchando esta clase. ¿Por qué no estás entregado completamente a Dios? Es porque aún tu corazón no ha sido cambiado, no has nacido de nuevo. Entonces es por eso que tu corazón siempre desea, ¿no? Van a pasar tiempo, quizás es circunstancial, es temporal, estás sentado, cantás, alabás, pero si no es cambiado, si no naces de nuevo, solamente es un periodo de tiempo y otra vez te va a volver a llamar el mundo y viene la mundomanía. No vas a poder resistir ese impulso de querer volver al mundo. Entonces es por eso que Jesús dijo, es necesario nacer de nuevo. Y solo cuando nacemos de nuevo, o solo cuando ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, porque acuérdense, nosotros no podemos cumplir ese mandamiento, lo único que nos queda es poner nuestra fe en aquel que sí pudo, que Cristo dice cumplió cada punto y coma de los mandamientos. Amén. Y cuando pongo mi fe en Él, ese mandamiento ahora sí tiene poder y puede transformar mi vida. Y un ejemplo bíblico, Zaqueo. Amén. Abramos la Biblia rápidamente, Zaqueo. Cómo este mandamiento transformó la vida de un hombre. No dice que Zaqueo quiso cambiar por sí mismo, sino que oyó de Jesús. ¿Se acuerda que empezamos en la clase que cuando oímos del pecado queremos cometer pecado, pero cuando oímos de Cristo queremos la gracia? Y dice que Zaqueo oyó de Jesús. San Lucas capítulo 19, versículo 8. San Lucas capítulo 19, versículo 8. Un pasaje conocido, un episodio conocido en la vida de Cristo, porque todo tiene que ver con Cristo y la cruz. ¿Lo tienen todos? San Lucas capítulo 19, 8, pero vamos a leer del 19 para entender el contexto del versículo 1. Dice, Jesús y Zaqueo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Los publicanos en ese tiempo eran judíos que habían traicionado en ese tiempo a su pueblo para convertirse en los cobradores de impuestos para Roma o para el imperio romano. Y dice, y rico, o sea, era publicano, era traidor y encima rico. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Dice, y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces, gloria a Dios. Era necesario, acuérdense que la necesidad absoluta de toda persona, todo ser humano, de volver a nacer. Dice, entonces él descendió a prisa y le recibió con gozo. Vamos a detener un ratito. ¿Tiene todos el pasaje 19 de San Lucas? Amén. Unos versículos anteriores lo ven, que ahí está la sanidad o el milagro de un ciego de Jericó que recibe la vista. ¿Lo tiene ahí en título? Bueno, o sea, en la misma ciudad, Cristo tenemos, ¿no?, la documentación que en esta misma ciudad, Jericó, en este episodio, están estos dos milagros. Antes de entrar a la ciudad, en la puerta estaba el ciego, y cuando entra, ahí en el camino, está Zaqueo. Vamos a hacer un contraste, qué maravilloso, escuche bien. El ciego que recibe la vista era un mendigo. Estaba en la puerta de la ciudad y Zaqueo, acuérdense, el mendigo era ciego y no podía ver a Cristo, y Zaqueo también estaba ciego, estaba cegado espiritualmente. Claro. Uno estaba a la puerta y el otro estaba en la entrada un poquito más. Vamos a ver ese contraste y paralelismo a la vez.
El mendigo no tenía plata, pero tenía el corazón dispuesto. Y Zaqueo era rico. Pero al mendigo le dice que se levante. Y Zaqueo, que estaba arriba del árbol, le dice: bájate. Gloria a Dios. Ahora, los dos lo hizo Cristo. El oír de Cristo hace los dos, que al que es humilde lo exalta y al que es orgulloso lo baja. ¿Para qué? ¿Para qué le sirva? Si estás sirviendo a Dios es porque el Señor ha tocado tu corazón. Si lo has dejado todo por Dios es porque Él ha tomado el control de tu vida. Porque este es el maravilloso ejemplo del poder del octavo mandamiento en la vida de uno a través de Cristo. No porque lo podamos cumplir nosotros, sino porque Cristo lo cumple en nosotros cuando ponemos nuestra fe en Él. ¿Qué hace este mandamiento? Te transforma, te cambia. Le dio la vista al ciego y también le dio la vista a Zaqueo espiritualmente hablando. Y Zaqueo dice su transformación. El ciego, su transformación fue recibir la vista física, real. Aunque también, imagínense ese ciego que no vio nada y lo primero que ve fue a Cristo. Ahora, Zaqueo recibe la vista espiritual. O sea, las dos transformaciones de lo que iba a acontecer. Jesús iba a ir hacia ciudad de Jericó, iba a dar vista a los ciegos porque cumplió su palabra de San Lucas capítulo 4, cuando Él dijo: he venido a dar vista a los ciegos, a pregonar libertad a los cautivos, a pregonar el año agradable del Señor. Amén. O sea, todos aquellos que pongan la fe en Él, el año agradable es el tiempo de paz y gozo. No importa la circunstancia. Entonces Zaqueo dice que ahí viene el poder transformador del octavo mandamiento. Dice que él cambió, su vida fue transformada. Y escuche bien, dice, versículo 7. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Hasta ahí estábamos todos de acuerdo. Todo el pueblo, toda la ciudad, los discípulos, Cristo también sabía que este era un hombre pecador. No discutimos eso. Nosotros tampoco. Si la palabra de Dios dice que Zaqueo era pecador. Amén. Ahora, el problema está cuando el pecador no lo reconoce. Escuchen, ese es el poder del pecado. Lo más peligroso no solo es ser pecador, sino que es creer no serlo. ¿Se acuerda la oración del fariseo y el pecador arrepentido? Señor, perdóname. Y el fariseo dice: Señor, gracias porque no soy como aquel pecador. Estaba señalando al pecador. En vez de reconocer su pecado, sino que dice: Señor, gracias porque no soy como aquel. Y el pecador, el publicano pecador, dice: Señor, sé propicio a mi pecado. Es el orgullo que tiene que ser desarraigado de nuestro corazón. Entonces ahí está el problema. ¿Qué pasa? Todos estaban de acuerdo en que no era pecador, pero no fue hasta que Cristo vino a la vida de Zaqueo que ahí Zaqueo se corrió el velo, recibió la vista y ahí entendió que él era pecador. O sea que estaba haciendo mal, porque el pecado, el orgullo te hace creer eso. El orgullo es la base de todo pecado. Te hace creer que lo que pensás y haces está bien. Amén. Te hace creer y pensar que lo que haces está bien. Está bien así como estás. No le des más a Dios que lo que le diste. No te congregues más, no sirvas más, no hagas más. Está bien así. No, con que vayas una vez, con que vayas y repartas un folleto, está bien. No, el Señor quiere todo tu corazón. No quiere un poquito, quiere completo. Porque la transformación es completa. Porque si no sucede eso, como dijimos, solo es cuestión de tiempo. Va a pasar un tiempo y otra vez la mundomanía viene y te vuelve a llevar para atrás. Entonces, ¿cómo vio Jesús que era un pecador arrepentido ahora? Porque Zaqueo fue transformado. Dice, versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy, no ayer ni anteayer, ni cuando recibí, no, yo soy cristiano de cuando fui predicado y acepté a Cristo en mi corazón allá por el 90, por el 2000, por el 2010. No, hoy dice, cuando está la transformación poderosa de Dios, hoy dice, ha venido salvación a esta casa, por cuanto Él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea,
Escuche bien, un arrepentimiento genuino, o podemos decir, el arrepentimiento genuino da como resultado poder entender, poder aceptar que somos pecadores. Amén. Todos somos pecadores. Por eso necesitamos de Cristo. Y cuanto más nos rendimos a Cristo, más Él nos puede usar y limpiar de este pecado. Cuanto más entendemos que somos pecadores, entonces si entendemos que somos pecadores, que no tenemos la razón y le damos la razón, entonces Cristo te va a usar. No para que seas el mejor trabajador de tu empresa, no para que seas el mejor padre del mundo. O si no, pobrecito de la familia, si no, pobrecita la familia que Jesús se llevó a todos los discípulos por 3 años y dejaron la familia. El propósito era hacer un hijo y un servidor de Él. Amén. Es la única manera. ¿Cómo damos cuenta que un corazón y un genuino arrepentimiento? Es porque tu vida es transformada y lo dejas todo por Dios. Así como los discípulos, dice que dejándolo todo, le siguieron. Pedro, Juan y Jacobo, dejando las redes, dice, dejándolo todo, le siguieron. Amén. Mateo, el cobrador de impuestos, dice que estaba sentado en la banca y Jesús solo le dijo, sígueme. Y él dejándolo todo, le siguió. Siempre está él dejándolo todo por Cristo, para seguirle, para servirle. Entonces dice, Jesús dijo, hoy ha venido salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham, porque vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, el verdadero arrepentimiento es el resultado de encontrarnos culpables delante de Dios. Porque cuando Zaqueo dice, he aquí, Señor, la mitad de mi bienes doy a los pobres. O sea, todo lo que tenía lo dividió a la mitad. Y lo que sobraba, podemos decir, lo que le sobraba, dice, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Escuche bien, solamente un arrepentimiento genuino da como resultado la autosentencia. No porque podamos sentenciarnos, sino entender que somos pecadores. O sea, él ya aceptaba la sentencia, no discutía, no, porque muchos dicen, no, voy a trabajar toda mi vida porque si no, el alimento, porque la jubilación, porque la casa, justifican. Pero dice, no, esto está mal. O sea, como venía pensando, caminando y deseando mis pensamientos de la casa, el auto, mis negocios, los bienes para algún día servir a Dios. No, decía, está todo mal esto. Perdón, Señor, estoy mal, me arrepiento de mi pecado y ahora quiero buscar solo una cosa. Y Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Solamente el poder del 8º mandamiento transforma nuestra vida cuando entendemos y nos hace creer, nos hace poner en lugar que todo lo corremos a un lado y ahora sí tenemos la fe suficiente de que Dios, si yo me aferro a su palabra, de que tengo que buscar primeramente el reino de Dios y lo demás es añadido, entonces me aferro a esa palabra con fe y Señor, acá estoy. Vos dijiste que ibas a sostener mi vida, mi economía, mi familia, acá estoy. Haz tu palabra. Haz tu palabra. O sea, nos aferramos a la palabra, ponemos la fe, nos aferramos a la palabra de Dios como nuestro salvavidas. Señor, yo me aferro a eso. Entonces, ¿ustedes creen que el Señor no lo va a cumplir? Si Él nos manda a dejarlo todo por Él, ¿el Señor no lo va a cumplir? Claro que sí. Porque a veces queremos nuestra autojusticia. No, por ejemplo, voy a poner mi tiempo, voy a hacer esto, aquello, y dejamos lo de Dios a lo último. No, todavía no. No. ¿Vos crees que Dios, si lo dejas todo por Él no se va a hacer cargo de todo lo tuyo? Entonces, ese es el pecado, acuérdense, ese corazón engañoso que dice, no, todavía no lo hagas. Todavía no, eso. Imagínense, el pensamiento es de Dios que nos quiere poner en nuestra vida, es dejarlo todo por mí. Y las personas que te ayuden a eso son de Dios. ¿Ya? Te van a acompañar, hay una iglesia, hay personas, cada uno en su iglesia, todo pensamiento que venga, que sea encaminado a la palabra de Dios, te va a ayudar, te va a acompañar. Ahora, todo lo contrario, familiares, amistades, no, con que te eches una persinación por día está bien. Con que medites en Dios está bien. No, es todo por el todo, para que Dios se haga cargo de todo. Es el todo por el todo, para que Dios se haga cargo de todo. Ahora, ya vimos este ejemplo poderoso del poder transformador del 8º mandamiento a través de nuestra fe en Cristo. Ahora viene la pregunta y ya cerramos. Acuérdense que empezamos un poquito tarde. Ahora, esto es en cuanto a la relación entre seres humanos. Claro que sí. Del no robarás.
Pero hay algo mucho más, escuche bien, espiritual. ¿Acaso el hombre le podrá robar a Dios? ¿Acaso podremos robarle a Dios? La respuesta en la palabra de Dios es que sí. Malaquías capítulo 3. Amén. Abra su Biblia, gloria a Dios. Malaquías capítulo 3. Gracias, Jesús. Podemos robarnos entre los hombres, pueden robarse los niños, puede robar la política, puede robar la justicia del hombre, pueden robar los ricos, pueden robar los pobres. Nadie escapa a quebrantar esa ley. De hecho, todos en algún momento robamos. Al tomar algo que no era nuestro o que no era bendecido por Dios, robamos. Al tomar aunque sea el alfiler de un lugar que no era nuestro, es robo. Por cuanto todos pecamos. No hay un justo, ni siquiera uno. No hay uno que busque la ley de Dios. Entonces, el hombre, la mujer, el ser humano, la creación, ¿le podrá robar a Dios? Malaquías capítulo 3, versículo del 6 en adelante. ¿Lo tienen todos? Dice: porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. O sea, Dios no cambia, Él hace respetar su palabra. Es por eso que no había sido, fíjense, no habían sido consumidos. No le mandó un rayo, no hizo desaparecer Israel. Fíjense que todos los imperios, desde el principio, todos los imperios, tanto medo-persa como romano, griego, babilonio, hasta la Alemania nazi, con Hitler quisieron destruir y hacer borrar. Hasta el día de hoy los árabes quieren borrar a Israel, al pueblo judío del mapa, y todos han caído. Nadie pudo. No porque los judíos sean buenos en armamento o diseñando planes de contraataque. Es más, son una de las ciudades con menor cantidad de habitantes. Y de hecho su país está en el centro y rodeado de países árabes. O sea, están rodeados de 6 países árabes. Y son los únicos creyentes en Dios. Imagínense. Ahora, ¿por qué siguen ahí vivitos y coleando? No porque ellos sean buenos combatiendo, sino porque Dios es fiel a su palabra, a su promesa. Es por eso que confíen en el Señor. Entréguelo todo por el todo. Entréguelo todo por el todo, que se va a hacer cargo de todo. Y dice, versículo 7: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardaste. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? Fíjense, los hipócritas decían: ¿cómo, Señor? ¿Estás seguro? ¿Revisaste bien tu agenda? ¿En qué nos volvimos? No se hacían los tontos. Dice el versículo 8: ¿robará el hombre a Dios? O sea, ¿quebrantará el hombre el 8º mandamiento en cuanto a Dios? Porque pensaron ellos, decían: no, puedo robar a una persona, pero a Dios no. Dios les cambia ese pensamiento. O sea, ellos no entendían. Ahí viene el pensamiento, la semilla de la verdad de Dios. Porque hasta entonces nuestro corazón es contaminado, contamina nuestros pensamientos y nos hace ir en busca de la riqueza. Y usted dice: pero tengo que trabajar, sí, pero no más que el servicio a Dios. Tiene que estar equilibrado. Jesús dijo: al César lo que es del César y a Dios lo que le dio. Cuando está ese desequilibrio, ahí afecta nuestra vida. Y dice, Malaquías capítulo 3, está antes de San Mateo. Antes de San Mateo. Y dice, sino que dice, tranquilo, presta atención. Dice: ¿robará el hombre a Dios? Versículo 8: pues vosotros me habéis robado y dijisteis. Fíjense, seguían terco el pueblo. Decía: ¿en qué te robamos? Y se miraban los bolsillos, ¿no? No te robamos nada, Señor, vení, entra a mi casa. Mirá que no te... ¿Vieron cómo esa gente que roba y niega el robo? Señor, no, te dice, el Señor te viene, se para dentro de eso, eres pecador. Señor, yo no peco. No, mira, yo no peco, dice. Ese es el orgullo. Y el pueblo estaba envasado en orgullo. Estaba bañado en orgullo.
Por eso viene esta palabra. Y dice, ¿cómo que te robamos? Dice, y vuestros diezmos y ofrendas. Digamos conmigo, diezmo y ofrenda. Fíjense, hoy enseñan, no hace falta diezmar, ofrendar. Eso no. ¿Y qué hacemos con este pasaje? Dicen, no es pecado, dice, no es pecado no diezmar, no ofrendar. ¿Y qué hacemos con este pasaje? Ahora vamos a profundizar eso, ya quedan pocos minutos, es necesario que todo sea hoy aprendido. Y dice, en vuestros diezmos y ofrendas, ¿en qué le robamos a Dios? En vuestros diezmos y ofrendas. Pero escuchen bien, eso era lo físico, pero había toda ley, escuchen bien, que venimos en cada clase, tiene su enseñanza tanto práctica como espiritual. Acuérdense que todo es espiritual y por ende lo espiritual tiene un efecto y consecuencia en lo material y físico. O sea, si yo me aferro a la palabra de Dios espiritual, obtengo el equilibrio y la paz y el orden y la bendición física, ¿entiende? Y viceversa, si yo me busco lo físico y lo material, ¿eso qué hace? Afecta en lo espiritual. ¿Vio cómo es así? Lo espiritual, cuanto más busco a Dios espiritualmente, tengo el control que Dios, el Espíritu Santo nos da sobre lo terrenal y físico. Amén. O sea, Dios tiene el control. O sea, cuando yo espiritualmente le doy todo mi tiempo, mi fuerza, mis ganas, todo a Él toma el control de lo físico. ¿Entiendes? Pero cuando yo hago al revés, porque lo espiritual afecta en lo físico. Pero si yo hago al revés, me enfoco en lo físico, en buscar, ¿no?, el dinero, ¿no?, el bienestar, lo que hoy todo el mundo quiere, una buena jubilación, la mejor casa de la cuadra, ¿no?, los mejores, ¿no?, familia, el mejor hijo. No, mi hijo tiene que ser doctor, mi hijo tiene que ser abogado, mi hijo tiene que ir a la escuela privada. No estoy diciendo que esté mal eso, sino el querer hacerlo para demostrar. Amén, gloria a Dios. Amén. Hoy ha venido salvación. Entonces, gloria a Dios. Ahora, cuando buscamos en lo físico, entonces esto empieza a tener efecto en lo espiritual. Esto se apaga. Porque una persona no puede servir a dos señores. O amará a uno, dijo Cristo, y aborrecerá al otro. Entonces, por eso es que debemos buscar primeramente el reino de su justicia y lo demás es añadidura. Si buscamos lo añadidura, que es muy pequeño, es muy finito, es un alfiler en la eternidad, desperdiciamos la eternidad. Desperdiciamos la eternidad. Rechazamos lo que Dios quiere hacer con nosotros. El Señor hace 10 años quería usarte de una manera, pero terrible, tremenda, para afectar a tu familia. Pero como buscamos lo físico, buscamos lo terrenal, hoy nuestra familia está como está. Hablo en general. O sea, hace 10 años atrás el Señor, hoy estarías viviendo, si le hubieses hecho caso al Señor, hoy estarías viendo el resultado y las consecuencias de haber tomado esa buena decisión. No es para ponernos tristes, sí entender como Zaqueo, que somos pecadores, que no obedecimos a Dios. Pero todavía queda 10 años más. ¿Querés dentro de 10 años ver el resultado de un hombre y una mujer que sirvió a Dios? Tomá la decisión hoy de entregarte a Él por todo, por el todo. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¡Gloria a Dios! Esto es lo que la gente no entiende. Los creyentes de hoy, modernos, no entienden. Dicen, no, a futuro me voy a entregar a Dios. No, si a futuro te entregas a Dios, si dentro de 10 años te entregas a Dios, vaya a saber cuándo ves el resultado. Entrega hoy tu vida al Señor por completo. El todo por el todo. Y vas a ver dentro de 10 años todo el resultado. Somos el resultado de nuestras decisiones pasadas. Si no, va a pasar 9 años, 10 años, 20 años y vas a ver la Biblia y no vas a saber entender nada. ¿No vio esos cristianos pasan años y no meditan nada, no entienden nada? No estoy diciendo que no reciban, sino que son pequeños. Y está pendiente de un hilo esa comunión con Dios. Entonces dice, y ahora va a entender por qué. Dice, cuando le robamos a Dios en vuestros diezmos y ofrendas, malditos sois con maldición. Porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed los diezmos al alfolí. Digan conmigo al alfolí. Y haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Si cumplimos con los diezmos y las ofrendas. Ahora dice, reprenderé también por vosotros al devorador y nos destruirá
no destruirá, el fruto de la tierra, ni vuestra vid en campo será estéril. Bueno, y todas las bendiciones. Y vamos un poquito más adelante al versículo 13. Lo tienen todos del mismo capítulo 3. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. O sea, no es en vano servir a Dios. ¿Entiende? ¿Qué habían dicho? Por demás, está de más. O sea, primero está la casa, la familia, agradar a mis padres, agradar a mis hijos, agradar al entorno, y después servir a Dios. Fíjense lo que habían dicho, pensado, porque es el pensamiento. Acuérdense que Dios escudriña el pensamiento de toda carne, el corazón. O sea, ellos habían pensado, por demás está servir a Dios. Eso está aparte, lo habían corrido a un lado cuando el Señor lo había puesto para servir. Ahora ya terminamos y presta atención. Muchos no entienden esto y hoy se va a correr el velo de este diezmo y ofrenda me han robado. ¿Cuál era el propósito y el contexto? El pueblo de Dios se había apartado de su ley. ¿Por qué? Porque el contexto era que habían dejado de congregarse. Por eso que Dios los llama a que se vuelvan. Porque en donde uno ofrenda y diezma. ¿Cuándo uno ofrenda y diezma? Cuando viene a la iglesia. Por ahí se dice, vosotros me robaste dice, volvé a las ofrendas, al alfolí. El alfolí es de donde se emana la palabra de Dios, es la iglesia. O sea, ¿cuál era la enseñanza, la instrucción, la corrección? Era que su pueblo, o el contexto de esta palabra, se había apartado, se había alejado de Dios. Y por eso le dice en el versículo 13, porque solo muchos se agarran de eso, hay que leer todo el contexto. ¿Por qué Dios le dice, me estás robando en diezmo y ofrenda? Porque se habían apartado. Entonces, ¿cómo le robamos a Dios? Cuando le robamos en el tiempo que le damos a Él. Cuando le robamos el tiempo a Dios. Porque la enseñanza es esa. Porque cuando uno tiene el dinero, una forma de decir, la parte física, que es lo visible, el diezmo y la ofrenda, cuando uno va a trabajar. ¿Se entiende? Pero cuando me lo quedo, cuando busco más trabajar que servir a Dios. ¿Se entiende? Es el diezmo y la ofrenda, es la parte visible, física, pero detrás de eso está la enseñanza espiritual. El Señor no es que quiere más diezmo, sino que quiere lo que el Señor permite que hoy tengas o recibas. Pero el Señor lo que quiere, si el Señor ¿para qué quiere? Él no tiene un banco en el cielo que guarda dólares. No tiene, o no, que guarda, vos estás trabajando por tu auto, por tu casa. No, muchos dicen, no, cuando se ordene toda mi vida, ¿no? Cuando estemos acomodados, no, escuche bien, el que sirve a Dios, escuche bien, gloria a Dios, el que sirve a Dios no tiene la vida resuelta, solo tiene la vida resuelta para servir a Dios. Pero aquellos que tienen la vida resuelta no le sirven a Dios. El que sirve a Dios, o el cristiano, el hijo de Dios genuino, puede no tener la vida resuelta, pero sí tiene la vida resuelta para servir a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tenemos todo resuelto, está bien, no tenemos quizás un armario con, percheros con sacos, con buena ropa, no tenemos una alacena vasta, pero tenemos lo suficiente que hoy el Señor permite para servirle. Es suficiente. No vamos a tener el auto que queremos, si es que tenemos un auto. No vas a tener el mejor trabajo que querés, pero el Señor te va a dar la herramienta para que puedas ser sustentado lo suficiente para que Él te pueda usar. Porque no tenemos la vida resuelta, pero sí el cristiano tiene la vida resuelta para servirle a Dios. Amén. ¿Le podemos robar a Dios ahora? Sí. En tiempo, en ganas, en fuerza. Ahora, fíjese que hay una característica que une. Fíjese, los que no diezman y los que no ofrendan tienen algo en común, que no, son los que no le sirven a Dios. O que no le entregan. O sea, tiene algo en común. Dios sabe y conoce cada corazón. Estamos hablando en general. Pasa en todas las iglesias. Porque Dios sabe. Acuérdense que no es la cantidad. O si no, ¿se acuerdan cuando Jesús alabó o glorificó la acción de la viuda que dio lo poquito que tenía? O sea, no es la cantidad de lo que ofrendas ni de lo que diezmas, sino es el corazón.
Porque me estás robando y dices, no, pero yo tengo que trabajar y voy a tener trabajo que gane 2 millones. No. Si no te está pidiendo un diezmo de 2 millones, te está pidiendo un diezmo. O sea, y Él quiere que le sirvas. ¿Cómo hacemos que todo concuerde o tenga orden? Servirle bien a Dios. Servirle con todo tu corazón. Y el trabajo, el Señor te va a dar los bienes suficientes. No te va a dar el mejor trabajo, pero sí vas a tener la mejor, escuche bien, experiencia en Cristo. ¡Gloria a Dios! Y hasta el día de hoy, ¿cuántos se están perdiendo de la mejor experiencia en Cristo? Buscan el mejor trabajo, buscan la mejor vida, pero nunca van a tener la mejor experiencia en Cristo. Pero aquellos que la experimentamos, le decimos que no a todo. No quiero volver al mundo. ¿Por qué? Ya pasamos por ahí y no te ofrece nada. Ningún trabajo, ninguna amistad, amiga o amigo, nada te puede ofrecer algo mejor que Cristo. Póngase de pie y hacemos la oración. Gracias, amados hermanos. Empezamos tarde, acuérdense, pero hay tiempo. Así que póngase de pie, la gloria sea al Señor y oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor amado. Gracias porque tú nos has hablado, Señor, tú nos has ministrado, Señor. Y antes, ahora entiendo, Señor, antes no lo entendía. Antes estaba ciego, Señor amado, frente a este mandamiento. No robarás, Señor amado, pero hoy podemos entender, Señor amado, que es poderoso, como cada uno de ellos, como tu ley es poderosa en mi vida, Señor amado, porque me ha hecho reconocer que no puedo vencer al pecado, sino que ahora lo he descubierto y encontré la salvación en Cristo Jesús. Porque como yo no puedo, solo que sí puedo es poner mi fe en Cristo y la cruz. Diga conmigo, Cristo y la cruz. En aquel que derrotó al pecado. Por eso te damos gracias, Señor amado, y que en esta noche, Señor, cada palabra haya sido sembrada, Señor, haya dado luz, haya dado vista, Señor amado, a nuestro entendimiento. Y te damos la gloria y la honra y dar un fuerte aplauso, Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!